tenemos una comunicación con uno de los grandes actores argentinos, un maestro como es Jorge Marrale. Jorge, buenas tardes, gracias por estar en Biblioteca IP. ¿Cómo está? Muy bien, encantado, Muchas gracias. con mucho gusto. Bueno, Jorge, estoy ansioso por conocer el primero de tus libros y por conocer, bueno, ¿por qué esa elección? A ver. Bueno, habría que darle un orden, ¿no? Sí, Pero la verdad que están estos tres libros de alguna manera y esos tres autores están metidos dentro de uno, por ahí no por un orden cronológico, sino como lo han llenado a uno en función del conocimiento y de abrir la cabeza, sobre todo a la cabeza y el alma, te diría, al conocimiento, ¿no? así es. No sé, Bueno, podría empezar por John Berger, vamos con qué sé Berger. yo. John Sí, Berger, para mí, ¿eh? con John unos Berger es ensayos sobre alguien el arte, que a ¿no? mí me... Exactamente, sobre eso. Y además, un novelista maravilloso y un ensayista que con un criterio y con un pensamiento tan abierto, tan lúcido, tan Claro. creativo, ¿no? Que yo no lo descubrí tan temprano. A ver, te Ajá. diría que es de los últimos grandes que yo descubrí, por esas cosas que uno va a una librería y alguien dice, ¿leíste esto? ¿Quién es? No, John Berger. No, nunca leí nada. Y a partir de que esto sucedió hace, suponte, 10 años, en esos 10 años, bueno, traté de consumir todo el John Berger que podía, ¿no? Y la... Lamentablemente ya digamos, algo sabía de él un Sí. poco porque había visto en televisión esas cosas de la BBC de los años 70, cuando él Ujú. empezaba realmente a dar de forma pública, ¿no? Conocimientos sobre historia del arte. Sí. Pero después, bueno, él se fue corriendo de eso y es un escritor notable. He leído novelas maravillosas como G, Puerca Tierra, La Boda. Hay cosas de él que a mí Sí. me fascinan, ¿no? Y en el caso de sobre los artistas, Sí. a mí me pareció como una mirada, es una recopilación, ¿no? De una mirada tan lúcida sobre el análisis de las pinturas y de los pintores. Y me quedé muy enganchado, recordaba, y por eso me metí con él y con Berger, sobre un análisis que hace sobre la maja desnuda y la baja vestida de Goya, ¿no? Y siempre me pareció tan lúcido cómo lo corrige a veces al propio Goya, ¿no? Qué bárbaro. Cómo lo considera un pintor teatral, ¿no? Más conectado con el acontecimiento que con la persona, que era un Claro. gran dibujante Goya, Y sobre todo con la Jorge, pintura. en relación a lo que dice Berger sobre los artistas, me imagino que muchas de esas cosas que él dice en torno a la pintura, también vos las habrás reconocido desde el arte actoral, ¿no? Sí, porque además él es un artista del audiovisual, con lo cual Claro, nos involucra, ¿no? A los actores. Lo que tiene John Berger es una visión del arte y sobre todo del hombre en el arte que es muy totalizadora, ¿no? Y no importa que seas poeta, que seas actor, pintor o escultor o un artesano, no importa. claro. Él lo que tiene es la lucidez como para abrirte un universo que no solamente está afuera, sino que lo que me parece más grande de Berger es el universo que te permite descubrir de uno. Claro, Eso es un absolutamente. gran escritor, Y cuando bueno, abre la compuerta. esa apertura de compuerta es la primera elección que hace Jorge Marrale, John Berger, reflexiones sobre el universo artístico. Y la segunda elección es... Bueno, podría ser Joseph Campbell, el héroe de las mil caras, ¿no? Y el monomito. Qué sé yo cuando ingresé al Conservatorio de Arte Dramático venía de una formación industrial, digamos, ¿no? Sabía algo de termodinámica, pero no sabía tanto o no conocía tanto de la mitología griega y demás. Y a Ujú. mí me descubrió Campbell, ¿no? Toda la posibilidad de encontrar el camino del héroe, que tanto tiene que ver con la construcción del conflicto. Y el descubrir cómo la humanidad, ¿no? Como en las cuevas de la prehistoria,
tiene como un denominador común. Hay un denominador común, ¿no? Qué sé yo, la humanidad en distintos espacios del planeta, en distintos momentos construyó pirámides, y uno dice, Claro, ¿qué tienen que ver los aztecas con los egipcios, no? Y bueno, con el mito sucede lo mismo, ¿no? Se reproduce ciertos factores, ciertos elementos del mito, ¿no? Como la iniciación, la creación del tótem y demás, de una manera universal. Y a mí eso me fascinó, ¿no? Me fascinó claro. descubrir que los humanos, más allá de los espacios que tengamos, tenemos lugares comunes, no espacios comunes. Sí, qué interesante conocer de ustedes, los actores, todos estos libros que fueron de alguna manera la arquitectura, ¿no? La formación teórica para después lo que uno ve en un escenario, en una pantalla, ¿no? Qué interesante todo eso que te va formando la manera de construir después los personajes, ¿no? Sí, y además una manera de mirar, ¿no? Una manera, el punto de vista, ¿no? Berger tiene algo en ese sentido también, ¿no? El punto de vista, el Ah, artista con su punto de vista. qué Y uno lindo. cuando en verdad también tiene que encontrar un personaje y buscas con un punto de vista, ¿no? Y más allá de la dirección y demás, hay algo propio que se va enriqueciendo también con el material, ¿cómo te podría decir? De la conciencia, del inconsciente y de la lectura, ¿no? De lo que Claro, uno aprendió también. Uno lo es que un te va compendio, quedando. lo que va quedando. Y con eso, bueno, a veces más con el inconsciente, ¿no? A veces más con el Total. inconsciente. Uno cuando descubre eso, en verdad, por eso, bueno, Campbell trabaja mucho con el simbolismo y toda la construcción que Carl Jung hace, ¿no? Sí, Y se apoya mucho en Jung. Y a mí me pareció siempre muy interesante, muy revelador, además, ¿no? Muy total. inquietante y revelador. Jorge, ¿cuál es el tercer libro que elegiste para compartir con nosotros esta tarde? Y ficción pura, ¿no? Raymond Carver, Principiantes. Qué Bueno, autor, ¿eh? Carver, qué autor, Qué ¿no? bárbaro. ¿Quién puede decir que qué gran autor, Sí, además, qué claro, qué profundo, qué trascendente, ¿no? Que, cómo conoce a la especie humana, cómo conoce los vínculos, cómo conoce el dolor, la distracción, mm, cómo conoce el drama, ¿no? Cómo claro, conoce el drama. Es un gran conocedor del conflicto, Carver, sí, y tiene una manera tan, sin vueltas, sí. Pero, no pero hay hay, una no hay cosa, metáfora. hay una Sí, cosa de Carver cuando uno lee sus cuentos, ¿no? Eh, Como si él tuviera una cosa, eh, como si fuese un láser, no es buena la metáfora, pero se entiende, para meterse en la profundidad de las cosas, de los vínculos, de cierta frialdad de las cosas que nos pasan también, ¿no? sí, sí, es como si estuviera todo el tiempo auscultando, ¿no? Auscultando, este, pero no el corazón solamente, sino todas las vísceras, porque es alguien que no se guarda nada, Carver, no se Claro, guarda nada. Puede resultar a veces como hasta, tiene cuentos maravillosos, sí, ¿no? Tiene cuentos que son fantásticos. memorables. Sí. Y además es poeta también Raymond Carver, viste Sí, que sí, es sí, muy buen poeta. sí, sí. Yo tengo más lectura de cuentos de él, Sí, ¿no? Pero sí, además, una vida complicada, entregada, admiro mucho yo a Carver. sí, Robert Altman hizo Shortcuts. sí, Con Shortcuts hizo una película muy interesante, ¿no? Agarrando 3 o 4 cuentos de él, sí, ese tremendo fantástico. cuento, ¿no? Del cumpleaños del chico, Sí, la torta de la madre y bueno, y el accidente. es Es muy tremendo. tremendo, ¿no? Es muy tremendo, pero yo lo admiro muchísimo. Me Sí. acompaña. Yo difícilmente pasé un año sin leer algún cuento de Ah, Carver. wow. Y Jorge, me acuerdo cuando participaste de la experiencia de leer en casa, que leíste La carta al padre de Franz Kafka, que fue Sí, maravilloso. También sí, Kafka a vos te moviliza especialmente, ¿no? mucho.
mucho, mucho. Y desde bastante joven, ¿eh? Desde bastante joven. Y además, bueno, atravesado por la experiencia de ir a filmar en Praga en el Claro, año 87, Los Amores de Kafka, ¿no? Con claro. mi amigo Vedado Campo Feijó. Sí, sí, me atravesó, me sigue atravesando afortunadamente. Eh, Qué sé yo, son esos autores que uno volvés un poco a los libros o las cartas a Milena, ¿no? Que a veces uno vuelve o a su diario. Y la verdad que es un mundo, además nos anticipó Qué bárbaro, ¿no? Francia, nos anticipó este mundo que vivimos, ¿no? Lo anticipó, lo mostró Sí, crudamente, con poesía también. Y sí. sí, la carta al padre Es muy es impresionante, ¿eh? patriótica. Sí, Eh, y Jorge, vos has hecho mucho teatro, ¿no? Muchos autores. Eh, en el mundo del teatro, ¿cuál es el autor que a vos más te interpela? Nos corremos un poquito la consigna del programa, pero ya que hablamos con semejante actor, viste que hay gente que dice, no, a mí Tennessee Williams, a mí Shakespeare, viste que de pronto hay un autor que a uno en la generalidad de la obra lo interpela particularmente. No sé, Gorostiza quizás, Tito Cosa para pensar en lo nacional, Griselda Gámbaro. bueno, obvio, sí, hay cosas que, digamos, no hay un autor, ¿no? Yo creo que pasa por distintas secciones de uno, los autores, ¿no? Y por distintos momentos. Sí, decís Tito Cosa y sí, yo te diría que sí. Tito es alguien, ¿no? A mí me tocó hacer Los Compadritos, pero también pude hacer Los Días de Julián Bisbal en televisión y es de una conexión con nuestra realidad magnífica, ¿no? Claro, Magnífica. Y después, bueno, sí, qué sé yo, Tennessee, por supuesto que sí, por ja, supuesto que sí. Eh, a ver, Shakespeare, ¿qué te voy a decir? claro. Shakespeare es alguien a quien uno recurre. Yo estuve haciendo, por ejemplo, El Vestidor, Sí, y El Vestidor, el actor que hacía yo, hacía el Rey Lear, ¿no? claro, claro. Y, y el otro día, por meterme me extiendo un poquitito, pero es muy lindo. Venga, sí. Este, Me metí en el Piccolo Teatro de Milán porque Claudio Torcachir está Sí. estrenando por allá Tercer Cuerpo. Y me metí como en la página y vi la puesta en escena de Streller de los años 70, calculo yo, de Lear, ¿no? Qué Y no bueno. importa en qué momento lo veas, Lear, porque ahí eran como clowns y demás. Y es tan convocante, ¿no? Y recuerdo lo que le pasaba al personaje, ¿no? Al bonzo que hacía yo. Y decía, claro, ¿no? Esa sintonía entre el final de la vida, la locura, ¿no? La enfermedad, y quién como Shakespeare contó eso, ¿no? Claro, claro. ¿Quién, no? Sí, además la cantidad de frases, ¿no? De diferentes autores que a uno le vuelven a la cabeza con las circunstancias. Hace pocos días acá en IP nos tocó hacer una transmisión especial desde el Cabildo con el funeral de Maradona y personalmente me volví a la frase, una frase de La Tempestad que dice cómo he sufrido con aquellos que he visto sufrir, ¿no? Un poco lo que nos pasaba a todos viendo ese dolor de un pueblo. Sí, Y es como que son esas frases que son tatuajes, ¿no? Es que sentencias que se repiten, es una cosa muy impresionante, ¿no? sí, y que además, viste, parecería ser como que son del presente. Claro, Eso es lo grande de esos pocos, ¿no? De esos pocos clásicos que son, pocos que por ahí uno conoce pocos, pero son esos que son permanentes, ¿no? mm, Y renuevan permanentemente todo el sentimiento humano, ¿no? Sí, a mí me parece Shakespeare como
el que nos atraviesa a todos, no importa en qué momento de la vida o de la existencia. Sí, obviamente es un poeta Shakespeare, más allá de que escribiera en términos teatrales, en estructuras teatrales. Si vamos a, como para darle un broche a esta charla que nos permitimos ampliar y hablar de cosas tan lindas con Marrale, ¿qué poeta, varón, mujer, es tu poeta? Viste que hay gente que dice, no, a mí Olga Orozco, a mí, no sé, bueno, Borges, a mí X. ¿En tu Y caso? sí, Borges sobre todo, a ver, el Borges de Palermo, ¿no? El Sí, Borges de los orilleros, a mí me sigue claro. pareciendo como algo revelador, ¿no? Yo O sea, vivo el en primer Palermo. Borges, el de Fervor de Sí, Buenos Aires, por el ejemplo. fervor de Buenos Aires, exactamente. Ese Borges es tan eh, sobrevuela, ¿no? Sobrevuela la ciudad de una manera, la sobrevuela y se mete también como en las arterias de la ciudad, ¿no? Porque remueve la historia, ¿no? Sí, es ese Borges, Hellman, Hellman, Hellman Borges, sí, uy, bueno, no sé, empieza uno a circular mucho. Vos sabés que está faltando volver a la poesía, ¿no? Sí, ¿no? Está faltando volver, sí, a la metáfora del lenguaje, ¿no? Claro, Me parece. En claro. tiempos en donde estamos achicando la palabra porque también leemos poco o leemos mal, o simplemente terminamos informándonos, pero no formándonos, ¿no? Claro, Que nos está faltando, ¿no? La poesía como ese lugar en donde retosar y total. ponernos trascendentes, porque eso es la poesía, ¿no? Nos Qué lindo, trasciende, nos pone en otro lugar. qué lindo. Jorge, la verdad que un placer enorme haber tenido esta charla con vos. Gracias por estas recomendaciones de Berger, de Campbell, de Carver y de, bueno, de Kafka, de Shakespeare, de tantos que ahora ya nos ponemos a leer de vuelta o a leer por primera vez. Lo importante es leerlos. Gracias por esta charla, un placer enorme. Para mí también. Muchísimas gracias por invitarme.